Hola, hoy es jueves 18 de septiembre de 2025 y bueno, nos preparamos para una exploración bastante a fondo, ¿eh? Tenemos una selección variada de documentos oficiales, recién salidos del Registro Oficial de Ecuador, hay de todo un poco, normativas nuevas, muy detalladas, sobre seguridad en construcción, Ujú. planes que buscan definir cómo se desarrollan comunidades locales y también decisiones judiciales importantes. Así es. Vamos a ver los puntos clave, ¿no? Pero la idea no es solo resumir qué dicen. Queremos entender por qué son relevantes, qué implicaciones podrían tener, bueno, en la práctica. Es como una mirada a cómo las reglas del juego y la planificación van tomando forma día a día. Perfecto. Entonces, entremos en materia. La misión de hoy: sacar las ideas centrales, quizás algunos detalles reveladores de estos textos, para tener una visión clara de lo que se publicó hoy. Empecemos con algo que, bueno, afecta a muchísima gente. Un nuevo reglamento. Y es bastante extenso, ¿eh? Sobre seguridad y salud laboral para construcción, obras públicas, primaras, todo. Es el acuerdo MDT 2025-122 del Ministerio del Trabajo. El MDT, sí. La idea es actualizar las normas que ya había, ponerlas más a tono con la Constitución. Y cubre un montón de cosas, desde excavaciones. Hasta demoliciones. Sí, es muy amplio. Este es un documento importante, ¿sabes? La construcción, bueno, siempre ha sido una industria de alto riesgo. Entonces, estandarizar, reforzar las medidas de seguridad es vital. Este reglamento busca poner un marco mucho más detallado sobre responsabilidades de los empleadores y también derechos o obligaciones de los trabajadores. Es un intento, digamos, de subir el estándar. Y el nivel de detalle es, notable. Por ejemplo, el artículo 22 obliga a tener técnicos de seguridad e higiene del trabajo. Y no es uno para todos, ¿eh? Varía según el tamaño de la empresa. Ajá. Una empresa con, no sé, 300 trabajadores, ahora necesitaría contratar 2 técnicos. Claro, eso puede significar ajustes fuertes para muchas constructoras. Correcto. Y no es solo cuántos. El artículo 26 mete otro requisito importante: todo el personal clave en actividades de alto riesgo, y ojo, esto incluye diseñadores, constructores, supervisores, fiscalizadores, todos ellos deben tener una certificación de competencias laborales. Específica en prevención de riesgos. Ah, mira, Busca como una mayor profesionalización en cómo se maneja la seguridad. y hay reglas súper concretas que llaman la atención. El artículo 76 te exige usar arnés de seguridad si trabajas a más de 1,80 metros del suelo. Algo básico, pero... Pero ¿cuántos accidentes ocurren por eso? Luego, el 77 prohíbe trabajar afuera si llueve mucho o hay vientos fuertes. lógico, ¿no? Y el 31, bueno, reitera lo obvio pero necesario: prohibido trabajar bajo efectos del alcohol o drogas, un riesgo crítico. El reglamento también es bien claro con las prohibiciones para el empleador. Eso está en el artículo 5. No pueden, por ejemplo, obligarte a trabajar en condiciones peligrosas sin la protección adecuada, Claro. ni permitir que alguien empiece a trabajar sin una evaluación médica ocupacional previa. Incluso prohíbe usar vehículos no aptos para llevar trabajadores. Un detalle práctico, pero importante para la seguridad vial ligada al trabajo. Y la contraparte, ¿no? Los derechos de los trabajadores. Artículo 6. Tienen derecho a recibir capacitación gratis sobre seguridad. Adecuada, ¿eh? Ujú. A trabajar en un ambiente seguro que garantice su salud. Pueden pedir inspecciones y, algo clave, pueden interrumpir su trabajo si ven un peligro inminente. Grave. Sin miedo a represalias. Eso es fundamental. Y si profundizamos un poquito más, el artículo 11 clasifica los riesgos laborales de forma muy exhaustiva. Los agrupa: físicos, como ruido, vibraciones, calor, frío; químicos, biológicos; de seguridad, que ahí entra de todo; riesgos locativos, mecánicos, eléctricos; Vaya. ergonómicos, o sea, relacionados con el esfuerzo físico, posturas forzadas; y los psicosociales, que cada vez se reconocen más. Cierto. La especificidad técnica es alta, ¿eh? Por ejemplo, los artículos 58 y 59 dicen que la profundidad máxima para excavar a mano sin poner entibación, o sea, sin apuntalar para que no se derrumbe, es 1,50 metros. Ah, mira qué dato. Detalles así te muestran el nivel técnico que buscan implementar. Incluso hay normas sobre maquinaria pesada.
El artículo 108 llega a prohibir que los trabajadores duerman a la sombra de estas máquinas. Suena casi anécdota, ¿no? Laboral. Exacto. Muy bien. Cambiemos de escala ahora. Dejemos la norma nacional y vayamos a lo local, con dos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, los PDOT. Los PDOT, sí. Las hojas de ruta locales. Exacto. Hoy tenemos dos ejemplos que contrastan. Santa María en el Carmen, Manabí, muy agrícola, y San Bizá en Quito, con una mezcla de historia y desafíos más urbanos-rurales. Empecemos, si quieres, por Santa María en Manabí. Dale. Su PDOT refleja clarísimo su identidad agrícola. Según una tabla del documento, la 16, un impresionante 52% de su territorio es para cultivos permanentes. ¡Wow! La mitad. Eso te da una idea clarísima de su base económica. Y el cacao parece ser el producto estrella ahí. Totalmente. La sección de productos principales da datos interesantes de rendimientos. La variedad CCN51 rinde entre 8 y 10 quintales por hectárea al año, más que la tradicional nacional, que da de 6 a 8. Interesante esa diferencia. También mencionan el plátano como cultivo en auge. Pero ojo, tienen un desafío logístico grande. Su conexión principal con Chone depende de Gabarras, desde un puerto llamado El Mate. La conectividad fluvial. Mejorar eso debe ser clave para ellos. El plan también le mete mano a los conflictos en el uso del suelo, sección 3.1. O sea, cuando la tierra se usa de forma distinta a como debería ser por su aptitud o por ley. Como el 45% del territorio de Santa María tiene algún conflicto leve, ya sea por subutilización, tierra ociosa o sobreutilización. Ok, casi la mitad con algún tema. Pero lo preocupante son unas zonas críticas con sobreutilización severa, sobre todo cerca de ríos y de la represa Daule Peripa. Ah, caray. ¿Y eso qué sugiere? Podría sugerir una expansión agrícola hacia áreas que son ecológicamente sensibles. Un problema bastante común, lamentablemente. Y en temas de salud, esa misma sección dice que lo más común en las consultas son resfriados, hipertensión, infecciones urinarias. Datos que pueden dar pistas, ¿no? Sobre dónde enfocar los esfuerzos de salud pública en la parroquia. Y bueno, frente a ese diagnóstico, el Plan de Santa María propone estrategias. Impulsar el agroturismo, mejorar caminos y puertos. Lógico. Y una iniciativa interesante que llaman Alimentación Responsable, que busca educar a la gente en consumo sostenible, seguridad alimentaria. Suena bien. Ahora, vámonos a Zambis. Parroquia con mucha historia, en Quito. Su iglesia, dice el PDOT, viene del año 15.000. ¡Wow! ¡Qué antigüedad! Aunque la restauraron después de un incendio en 1972. Un dato demográfico interesante. La población está envejeciendo. Ajá. Los adultos mayores pasaron del 7% en 2010 al 9% en 2022. Una tendencia común en muchos lugares. Y un detalle curioso que encontraron en una nota. Parece que, legalmente, ninguno de los barrios de la cabecera parroquial está constituido formalmente. ¿En serio? Eso podría tener implicaciones administrativas raras. El diagnóstico de Zambisa pinta un cuadro de desafíos complejos, muchos ligados a ser una zona periurbana, con la presión de Quito encima. En lo ambiental, la contaminación del agua es un problema serio, conectado a la situación crítica de los ríos, de la cuenca, como el Machángara, el Guayabamba. Un problema metropolitano, en realidad. Tal es delicado. También hay brechas importantes en servicios básicos. Los mapas 71, 72 y 80 del plan son claritos. Zonas como Tola Alta, San Miguel, La Playa, todavía no tienen cobertura completa de agua potable. Ni alcantarillado. Exacto. Cubrir esas necesidades básicas sigue siendo una tarea pendiente para una parte de la gente de ahí. En lo socioeconómico, el plan identifica déficit de vivienda, una dependencia fuerte de los mercados de Quito, porque no tienen un mercado propio importante. Y preocupaciones sobre sostenibilidad. Mencionan el Indicador Nacional de Huella Ecológica, que compara cuánto consumimos con cuánto puede regenerar el ecosistema, y muestra un déficit. Sugiere un modelo de consumo insostenible a largo plazo. Y un dato institucional que me llamó la atención. Sección Calidad del Gasto. En 2022 y 2023, el 98% de los ingresos del GAT parroquial vinieron de transferencias del gobierno central. 98%.
Eso es una dependencia financiera externa altísima. Totalmente. El propio plan lo reconoce, ¿eh? Necesitan mejorar la gestión interna de información, fortalecer la recaudación propia. Algo difícil para una parroquia rural, quizás. Cierto. Y sobre todo, fortalecer la participación ciudadana en las decisiones. Con todo este panorama, la visión de futuro que traza el PDOT de Zambisa incluye acciones lógicas, ¿no? Programas de reforestación, planes de gestión de riesgos por su geografía y antecedentes, mejoras en infraestructura básica y vial. Lo esperable. Y fomentar una gobernanza más participativa. Será interesante ver cómo estas metas locales se conectan con la planificación de Quito, sobre todo con la actualización del PUGS, el Plan de Uso y Gestión del Suelo Metropolitano. Claro, es el marco mayor. Poner estos dos planes juntos, Santa María y Zambisa, es ver un microcosmos de los desafíos del desarrollo en Ecuador. Santa María enfocada en optimizar su potencial agrícola tradicional, mientras Zambisa lidia con las presiones y problemas de la expansión urbana de Quito. Son realidades muy distintas. Muy bien. Cambiemos de tercio ahora. Vayamos al ámbito de las decisiones administrativas y judiciales, las que tienen impacto directo. Hoy destacan fallos importantes de la Corte Constitucional. El primer caso es el 336421 EP25 y plantea una situación complicada. Imagina, una persona que fue accionista de una empresa, ya liquidada hace tiempo. De repente la meten en un proceso de cobro coactivo del ISS, por deudas de esa antigua empresa. Uf. Y para colmo, le prohíben salir del país, y resulta que esta persona vive permanentemente afuera. ¿Qué situación? Aquí la Corte Constitucional encontró dos vulneraciones graves de derechos. Primero, el derecho a la seguridad jurídica. La Corte Provincial, que había visto el caso antes, ignoró un precedente vinculante de la propia Corte Constitucional, la sentencia 2022-13 IN 20. ¿Y qué dice ese precedente? Es clave. Dice que para extender la responsabilidad por deudas de una empresa a terceros, como socios o accionistas, se necesita una declaratoria judicial previa. Un juez tiene que determinar si hubo abuso de derecho, fraude o si se justifica aplicar eso del levantamiento del velo societario. Ah, el levantamiento del velo. Exacto, que permite ignorar la separación legal entre la empresa y sus dueños, pero solo en casos excepcionales. Y eso no puede decidirse así nomás en el proceso administrativo de coactiva. Entendido. ¿Y la segunda violación? Fue al derecho a la libertad de tránsito. La prohibición de salida del país la ordenó un funcionario administrativo, el juez de coactivas del IES. La Corte reiteró, basándose en otro precedente, la sentencia 89-CN22, que un funcionario administrativo no tiene competencia jurisdiccional para restringir derechos fundamentales, como la libertad de tránsito. Solo un juez competente puede imponer una medida así de restrictiva. Entonces, ¿qué decidió la Corte al final? Aceptó la acción extraordinaria de protección, que es un mecanismo para revisar sentencias que violan derechos constitucionales. Dejó sin efecto la sentencia provincial anterior y declaró que sí hubo vulneración de derechos. Ok. Ordenó archivar el proceso coactivo contra esta accionista específicamente y levantar todas las medidas cautelares, incluida la prohibición de salida. Un respiro para esa persona. Sin duda. Y un recordatorio importante de los límites del poder de cobro de la administración frente a las garantías constitucionales. Hay otro caso relevante, el 1809-22-EP25. Sobre el derecho a recurrir, a apelar. Aquí el director de una entidad pública fue multado por un juez, dentro de un juicio laboral, ya en ejecución de sentencia. La razón, no entregar cierta información que le pidieron. Ok. El director apeló la multa, pero la sala le dijo que no, que él no era parte procesal en el juicio original. Ah, el argumento de no ser parte. La Corte Constitucional intervino para aclarar esto. Señaló que el derecho a recurrir, garantizado por la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, no es solo para las partes originales del juicio. Ah, no. No. Se extiende a cualquier persona a quien una decisión judicial le cause un perjuicio directo, un agravio. Si la multa afectaba directamente al patrimonio o la responsabilidad del director, él tenía todo el derecho a impugnarla, usando los recursos legales, como la apelación. Así que la Corte le dio la razón al director en ese punto.
Correcto. Aceptó parcialmente la acción extraordinaria de protección, declaró que se había vulnerado la garantía del derecho a recurrir y dejó sin efecto las decisiones judiciales que le habían negado la chance de apelar. Dean, Es una reafirmación de que el derecho a la defensa, que incluye poder apelar, protege a cualquier afectado directamente por una resolución judicial. perfecto. Para cerrar este bloque, veamos rápido algunas otras decisiones administrativas que salieron hoy. Sí, por ejemplo, el Acuerdo 099 del Ministerio de Agricultura. Impulsa un proyecto llamado Pidara. Lo califican de emblemático. Y con una inversión fuerte, ¿eh? Más de $270 millones. ¿Para qué es? Detalle interesante es que exigen un copago al agricultor. Buscan generar corresponsabilidad, que cuiden la maquinaria. Tiene sentido. Y todo se va a gestionar por una plataforma informática llamada SOMA. También hay una resolución del Instituto de Cine, el ICCA. La ICK D2025-007R establece un nuevo procedimiento para elegir auditores externos, para revisar proyectos financiados con fondos de fomento al cine. ¿Y qué tiene de nuevo? Que para convenios de más de $30,000, la selección del auditor se hará por sorteo entre los calificados. Ah, por sorteo, buscando imparcialidad, supongo. Exacto. Además, la Corte Constitucional emitió un dictamen, el 925-TI25, Sobre un acuerdo de asistencia aduanera entre Ecuador y Turquía. determinó que este acuerdo no necesita aprobación de la Asamblea Nacional para ser ratificado, ¿Por qué no? porque no encaja en las causales de la Constitución que exigen ese trámite. El artículo 419. Pero la Corte hizo una salvedad importante. Al intercambiar información aduanera bajo este acuerdo, tienen que respetar sí o sí las leyes ecuatorianas de protección de datos personales. Clave eso. Y como una muestra de la gestión administrativa del día a día, se publicó el acuerdo MDG-SMS 2025-2277A del Ministerio de Gobierno, aprobando el estatuto y dando personería jurídica a la Iglesia Evangélica Unión Misionera Amparados de Dios en Guayas. Trámites que también forman parte del registro oficial. Bien, hemos cubierto bastante terreno hoy, ¿eh? Desde los detalles minuciosos de la seguridad en una obra, pasando por los sueños y retos de las comunidades en sus PDOT, hasta sentencias de la Corte Constitucional que reafirman derechos frente al Estado. Mirando todo junto, ¿qué panorama emerge? ¿Qué te deja todo esto? Lo que me parece fascinante al ver estos documentos juntos es observar una tensión constante, inherente. Por un lado, ves la necesidad clara de regulaciones detalladas, como la de seguridad en construcción, para ordenar actividades complejas, para proteger a la gente. También ves la planificación local, los PDOTs intentando guiar un desarrollo más coherente, atender necesidades específicas del territorio. ¿Y por el otro lado de esa tensión, qué hay? Por el otro lado, tienes las garantías constitucionales, interpretadas y aplicadas por la Corte Constitucional, actuando como un contrapeso esencial. El freno. Exacto. Esas decisiones ponen límites claros al poder administrativo, ya sea el poder de cobrar deudas, como en la coactiva, o el de imponer sanciones. Lo hacen para salvaguardar derechos individuales fundamentales, como la seguridad jurídica, la libertad de tránsito, el derecho a la defensa mediante recursos. Es un diálogo continuo, ¿no?, entre la necesidad de orden, de gestión eficiente y la protección de las libertades individuales. Ese equilibrio entre la eficacia administrativa y la protección de derechos siempre parece ser el gran desafío, ¿verdad? Exactamente. Y la pregunta que queda flotando y que va más allá de estos documentos específicos es ¿cómo se logra eso en la práctica diaria, en la implementación concreta? ¿Cómo aseguras una gestión pública que sea eficaz, que cumpla sus metas, pero que al mismo tiempo respete de forma rigurosa, efectiva, los derechos de todas las personas? No es una pregunta fácil. Para nada, es un desafío constante, para el Estado y para la sociedad también, en su conjunto. Una excelente reflexión final para quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo de hoy. Hasta la próxima.